palabras del reformador evangélico Martín Lutero ante la situación de la peste negra que se desató en su tierra, allí por el año 1500 y pico. Ya Lutero era, era monje y luego fue protestante. Él decía esto en medio de la pandemia, o de la epidemia de la peste negra. Dice, por lo tanto, debo pedirle a Dios que nos proteja misericordiosamente. Entonces debo hacer la descontaminación, ayudar a purificar el aire, administrar medicamentos y también tomarlos. Debo evitar lugares y personas para quienes mi presencia no es necesaria para no contaminarme y posiblemente infectar y contaminar a otros para causar su muerte como resultado de mi negligencia. Como hemos aprendido, todos tenemos la posibilidad de evitarnos la enfermedad con nuestras mejores habilidades, porque Dios ordenó cuidar, proteger y nutrir el cuerpo para que no nos expongamos innecesariamente. Fíjense ustedes que, quitándole algunas palabritas, el barbijo, la distancia social, el estar guardado si no estar en contacto con otras personas, ¿se acuerdan cuando teníamos que llegar a casa y pasarnos alcohol por todos lados, dejar la ropa en un lugar, pasar los zapatos o sacarlos o pasarlos por el alcohol o el desinfectante? Y es muy curioso el pensamiento de este líder evangélico, obviamente uno de los formadores de la Reforma, que ya en su manera de ejercer y de ver la misión de la Iglesia, él se daba cuenta que esto que estaba pasando no era normal, pero que la Iglesia no tenía que ni encerrarse ni tomar una actitud pasiva. Al contrario, más adelante cuenta este escrito que muchos de los, digamos, de los colaboradores y otros pastores de la región se iban de las zonas que había con pandemia, con la peste negra, a otras ciudades que no habían sido alcanzadas por la peste. ¿Para qué? Para salvarse. Y se olvidaban de que como pastores o como líderes cristianos tenían que tener una función de ayuda al prójimo. Entonces, también él lo menciona en este escrito que tengo y que inclusive yo lo he mencionado en algunos mensajes, ¿no? Pero justamente lo traigo porque yo lo fui recolectando para compilar este tratado sobre la misión y la pandemia. Nosotros, como testimonio cristiano y como que estamos viendo cómo hacer misión en medio de la pandemia, también tenemos que ver aquellos, por ejemplo, que se iban. O sea, Lutero no tenía ningún problema de si tenía que morir por la peste. Hay otro videíto que se los voy a enviar, porque si no nos va a ocupar mucho tiempo de la clase. Se los voy a pasar, está en MP4, o sea, se puede pasar en cualquier dispositivo, del pastor y profesor teólogo Justo González, que es un hombre centroamericano, un pastor de muchísima trayectoria, muy ungido por el Señor, realmente sabe, ha escrito muchísimos libros, y él ha sido convocado también para hablar de este tema de la pandemia, y él referencia una de las primeras que hubo cuando todavía la iglesia era primitiva, que recién estaban los primeros discípulos. Después menciona otra que fue cerca del siglo III, en tiempos de Ireneo, que lamentablemente, y de Cipriano, que lamentablemente se terminó llamando la epidemia de Cipriano, pero que no fue por culpa de él, sino que era por mención de que él la trató. Entonces, hay cosas que nosotros podemos ir a buscar en la historia para ver cómo actuaron los cristianos, cómo actuaron los líderes, y muchos de ellos, por ejemplo, al principio de la iglesia, y en el caso de la época de Lutero, los líderes comprometidos, los cristianos comprometidos, estaban dispuestos aún a morir si tenían que atender a algún enfermo y no tenían temor de contagiarse. No se olviden que no había vacunas.
Luego, nosotros hoy, en nuestra época, también tenemos miedo a contagiarnos, pero yo no sé si estamos dispuestos a tratar de exponerlos de tal manera que aún a riesgo de nuestra salud, de nuestra vida, podamos llevarle el mensaje de salvación a alguien que está padeciendo y que está quizás pasando momentos de enfermedad o momentos terminales. Y hablando de este testimonio, de esta situación, yo quisiera preguntarle a Ailén si, hola Ailén, hola Nico, ellos están conectados, si podés contarnos el testimonio de lo que pasó con tu abuelo. Hola a todos. Sí, puedo. Mi abuelo estuvo internado por coronavirus acá en Río Grande. Nos enteramos el 21 de diciembre que dio un test positivo a COVID y en ese momento quedó aislado. Ese mismo día llegaba mi tío para venir a pasar las fiestas. Él, habiendo sido... ¿cómo se dice? Paciente de cáncer, bueno, sí, es paciente de riesgo, tuvo cáncer y eso yo, no sabíamos qué hacer, así que vino a casa. Cuento todo esto porque es la previa a la situación que vivíamos. Entonces decidimos como familia que mi mamá se aísle con mi abuelo, que es la que siempre estuvo encargada de él, que vive acá también, y mi tío viniera a casa para que, bueno, ninguno de los dos estuviera en riesgo y sobre todo porque mi mamá planteaba esto, mi tío decía, no hay problema, pero mi mamá planteaba, y si papá te contagia, viste, es grande para vivir con eso, bueno. El tema es que, bueno, pasaron el 24, mi mamá, mi primo y mi abuelo, que mi primo y mi abuelo vivían juntos, pasaron el 31, entre estos días del 21 al 31, que son 10 días, a mi abuelo, mi mamá llamó 3 veces a la ambulancia, porque su oxigenación en sangre no estaba bien. Bueno, la iglesia toda orando por mi abuelo, nosotros también. Mi abuelo, una persona muy reacia al tema. Él fue cristiano, o sea, sí, fue cristiano. De hecho, mi mamá conoció a Cristo gracias a él. Él de joven, después de una depresión muy grande, conoció a Cristo y tenía una Biblia. Y se alejó, se enfrió, se alejó y a lo último, ahora estos últimos años, él decía que Dios tenía cosas más importantes, que se iba a acordar de un viejo como él. Eso era lo que siempre decía, ¿no? No, Diana, claro, mi mamá siempre le predicaba, siempre le hablaba, mi abuelo se había volcado como a toda la medicina china y todas las medicinas alternativas, entonces estaba con el tai chi, entonces mamá todo el tiempo tratando de traerlo, y él decía, no, Diana, pero yo ya estoy grande, Dios, dice, claro, a vos te entiendo, porque a vos te queda vida, entonces vos, pero bueno, había perdido casi como toda esperanza, ¿no? Mamá, uno de sus grandes plegarias siempre fue que mi abuelo no se fuera de este mundo sin reconocer a Jesucristo como su Salvador. Mi abuelo, en la tercera llamada a la ambulancia, lo atiende la misma médica y le dice, mira, yo no podía convencer, es así acá, llegan a la guardia y la médica clínica tiene que autorizar la internación, no puede hacerlo el de guardia, entonces no se lo autorizaban. A la tercera llamada, mi abuelo queda internado. En ese momento el protocolo era aislado total. Así que como yo, esto en el hospital, como tengo una amiga que trabaja en el hospital, en otro departamento, me ayudó a entrar hasta donde estaba mi abuelo con todo un traje para avisarle que iba a quedar aislado. Mi abuelo ni siquiera usaba celular, porque nos decían, traigan un teléfono para que él se mantenga comunicado, y era como, nunca mi abuelo, en sus 86 años, 85, había estado internado, nunca. Entonces, él estaba tranquilo, creo que no dimensionaba bien lo que iba a pasar, quedó aislado en el área de COVID, internado, y orando mucho al Señor, conseguimos que lo derivaran a una clínica privada donde lo íbamos a poder acompañar, solo en el almuerzo y en la cena, pero entraba a terapia intensiva solamente para conseguirle un lugar que entrara, y de ahí era más fácil derivar después.
La cosa es que cuando entra a terapia intensiva resulta que mi abuelo necesitaba estar en terapia intensiva, el pronóstico era devastador, no le daban mucho tiempo de vida, era muy probable que llegara a estar intubado y no saliera. Así que, bueno, claramente mi mamá seguía aislada, mi tío no lo podía visitar, y mi hermana vive lejos, mi hermano estaba aislado preventivamente por contacto estrecho, así que la única que podía ir era yo. Lo visito a mi abuelo y mamá me decía, Ailén, tenés que hacer que el abuelo acepte a Jesús en su corazón. Y yo decía, ay, no habíamos tenido, nosotros éramos muy cercanos, como abuelo y nieta, pero siempre hablábamos de psicología, no habíamos nunca tenido este tema. Entonces digo, ¿cómo llegar? Mi abuelo era muy reacio y muy, muy, muy chapado a la antigua en cuanto a que lo vieran. Él, cada vez que yo entraba se tapaba hasta acá arriba. Entonces digo, ¿qué acceso? Era solo por el Señor. Entonces voy el primer día y mamá, obviamente antes de entrar, por favor, Ailén, mira que la llamo por videollamada para que se vean. Y mamá arranca, ¿no? Papá, que Dios te ama, que... Bueno, y el abuelo medio que no, entonces cuando cortamos no estaba muy predispuesto. Y yo, no hice nada. Y me fui. Él no estaba bien, pero es bastante mejor de lo que me imaginé. Cuando llego al otro día, mi abuelo ya no estaba bien. Él anímicamente no estaba bien. Estaba internado en un lugar, obviamente aislado, donde no quería. Nunca había estado internado, no la podía ver a mi mamá, entonces ya no estaba bien y entendí que era necesario y que no me podía hacer la sonsa respecto a esto, que entendía que era lo que me tocaba hacer, no tenía, como que no dependía de mí. Hasta ahí yo pensaba que lo podía elegir y que mamá ya salía del aislamiento, entonces que no pasaba nada. Y intenté hablar con mi abuelo, y medio que me sacó carpiendo. No carpiendo, pero me decía, sí, bueno, sí, Diana ya me dijo, no podía acceder a una oración. Así que cuando salí ese día de la visita no salí bien. Me acuerdo que le había pedido a Nico que me acompañe, así también veía una cara conocida, mi abuelo o alguien más. Eso lo había levantado bastante ese día. Así que esa noche tuve una oración muy profunda, pidiéndole al Señor que sea Él, o sea, que me use de instrumento, porque yo por mis medios no podía. Y al otro día, cuando llego a ver a mi abuelo, muy animada, realmente sentía que iba acompañada del Señor, y antes de entrar tenía que pasar por el parte médico, y el parte médico no era súper alentador, pero bueno, estaba bien, tenía una cánula de oxígeno baja, entonces cuando voy a ver a mi abuelo era otro hombre. Entonces la terapia intensiva es toda de vidrio, con divisiones todas de vidrio, entonces yo ya voy a la puerta como para tocarle el vidrio, como todas las anteriores veces, y mi abuelo era una cosa todo para adentro, estaba muy mal, estaba llorando, y cuando entro, él ya se había empezado a tener delirios por el mismo oxígeno, y me dice, menos mal que llegaste justo porque acabo de pedir la eutanasia. Y para mí se me congeló todo, y entendí que mi abuelo no se iba a ir, no se tenía que ir sin recibir a Cristo en su corazón. Así que lo tranquilicé, hablamos, le dije que yo sabía que él había conocido a Dios, que sabía que creía en él, que qué había pasado. Entonces él me dijo, sí, pero yo no creo que Dios se acuerde de mí a esta altura, yo ya estoy viejo, estoy cansado, la gente como yo, no sé qué cosa. Entonces le dije, no es así, abuelo, Dios te ama. Entonces él me respondió lo que yo supuse que me iba a responder, y me dijo, si Dios me amara, porque yo estoy acá. Entonces le dije, mira, abuelo, creo que Dios te ha buscado por todos lados, y hasta que no te tuvo acá acorralado, vos no lo miraste. ¿Qué te parece si le haces un lugar en tu vida? Ay, que me acuerdo y me agarra, y hacemos esta oración, dándole el lugar que Él te está pidiendo en tu corazón, y yo te prometo que la paz que vos vas a sentir no se puede escribir. Yo no te la puedo compartir en palabras, abuelo,
pero sí quiero que la sientas, yo te lo prometo. Bueno, mi abuelo estaba desahuciado, había pedido la eutanasia. Nadie le dio bolilla, ¿no? Pero él estaba seguro que enseguida venía la enfermera con la eutanasia. Entonces, oramos, pidió, bueno, la oración fue arrepentirse de sus pecados, que se arrepentía de sus pecados, que le daba el lugar a Cristo en su corazón, que se coronara en su corazón, bueno, le entregó su vida. Las visitas eran súper cortas porque era un tiempo muy reducido, yo entraba toda con el traje y me acuerdo que me bajaba, tenía doble barbijo, entonces me bajaba un poco para que él me reconozca, porque la verdad que no lo podía tocar, pero ese día me saqué los guantes y tuve contacto de piel a piel, ¿no? Porque pensaba, ya todo es tanto. Que esto que vos decías, ¿no? Correr el riesgo, y pues mi abuelo, o sea, habíamos estado meses sin vernos, mi mamá y yo, para cuidar al abuelo, y de repente el abuelo estaba ahí, ¿qué me importa? Decía yo, que mi abuela me contagie. Bueno, el detalle fue que yo pude ir, dejaban entrar solo los que habían tenido coronavirus. Y nosotros habíamos tenido coronavirus y en ese momento se decía que tenías un mes o mes y medio de hasta que te podrías volver a contagiar o contagiar. Y estábamos dentro del parámetro, entonces por eso podía acceder a la terapia intensiva. Y recibió a Jesús en su corazón. Yo salí de ahí, la llamé a mi mamá y le dije, mira, mamá ese día tenía el alta, pero ella prefería verlo al otro día para estar bien segura de haber tenido el alta. Entonces la llamé y le dije, mira, mamá, vení ahora, el abuelo no puede más, te necesita, tenés que venir. Entonces mamá llega, bueno, le conté, me dicen, sí, Helen recibió, sí, recibió, bueno, entró. Mamá iba en pijama con un chuflete así, o sea, había venido desesperada porque quedaban creo que 10 minutos de visita. Lo vio, consiguió que nos dieran más tiempo con él, y al otro día volví a ir y reafirmé la oración, volví a hablar con mi abuelo, él nos pidió que le leyéramos el Salmo 113 solo, era lo que más pedía que le leyéramos. Cantábamos alabanzas con mi abuelo en su habitación. Después de haberse recibido el Señor, fue entubado, entonces no podía hablar, quedó inconsciente, y pasó días muy críticos. De hecho, lo tuvieron que desentubar en un momento, extubar en un momento en el que era crítico. Si salía, y si no, ya era traqueostomía, no había punto medio. Salió de terapia intensiva, estuvo en sala común y falleció. Nosotros lo vivimos, creo que todo el proceso, Dios nos mantuvo cuidados a todos, no me quiero extender un montón, pero el final de la historia es súper feliz para nosotros, aunque mi abuelo haya fallecido, porque el deterioro de la internación, la intubación, el haber estado tanto tiempo postrado, no iba a devolvernos el mismo abuelo vital que teníamos. Mi abuelo era súper vital. Falleció por coronavirus y no por demencia senil, que era lo que genéticamente le hubiera tocado quizás. Pero sobre todas las cosas sabemos que fue a la vida eterna, y eso nos dio una tranquilidad tal que nos permitió atravesar la muerte, no digo de manera feliz, pero casi. No tuvimos dolor, no lo puedo describir. Era tal el sostén del Señor, y sobre todo la certeza y la seguridad de saber a dónde fue mi abuelo, que no lo vivimos con angustia y dolor, más bien que lo extrañamos, pero fue increíble, fue increíble. Él, cuando pasa a sala común, firma un documento en el que no quiere volver a terapia intensiva, porque cuando se empieza a poner crítico, así que lo que hicimos fue acompañar su muerte, literalmente, con morfina, hasta literal, su último respiro. Y fue así, él tenía una neumonía bilateral que se fue empeorando y agarró una bacteria intrahospitalaria y falleció. Pero estuvimos todo ahí, pudimos ser testimonio porque mi abuelo pedía alabanzas, las enfermeras lo veían, mamá preparó unos bombones con palabras, con versículos, distintos versículos abrochados, entonces a todo el que venía le daba un dulce, y realmente cuando mi abuelo falleció, bueno, había enfermeros y enfermeras cristianas que oraban por nosotros, que oraron por él,
pero sobre todas las cosas fuimos testimonio de que Dios nos da paz, y que la paz del Señor no te la da nadie más. Así que bueno, eso es básicamente. Muchas gracias, Ailén. De nada. La verdad que es un testimonio, obviamente, y seguro que hay muchos de nosotros que podríamos contar, no igual, obviamente, porque cada caso es muy distinto. Pero yo lo conocí al hermano Carlos y no había manera, es más, lo he tenido en una clase de seminario también, y él tenía respuesta para todos, y era una persona muy inteligente, pero estaba cerrado a Cristo. Y llegó al último momento. Pero yo lo que no quiero hacer hincapié en él, yo quiero hacer hincapié en la insistencia de que se entregara al Señor, que es decir, había toda una familia más de la iglesia que insistían en que la partida de esta tierra fuera en Cristo. Entonces a mí eso, desde que escuché el testimonio, obviamente uno siempre lo tiene presente, pero hablando específicamente de lo que es la misión de la iglesia, creo que en gran parte de nuestro caminar, yo no digo, a ver, ustedes saben mi postura, yo no soy partidario de andar haciendo la oración de fe a cualquiera que por ahí, bueno, vení, repetí. No estamos hablando de eso. Es un caso evidente que la persona lo hizo con convicción, lo hizo con arrepentimiento. Lo que voy es a por qué perdemos muchas veces esa impronta de no solo hablar del Señor, sino de procurar que realmente la persona tenga un encuentro y buscar. No lo vamos a hacer nosotros la transformación, no vamos a hacer nosotros el cambio de vida. Lo que nosotros tenemos que hacer es anunciar a las personas que no tienen al Señor el camino de salvación. Y yo creo que, por lo menos lo que tenemos algunos años transitados en el Evangelio, es como pasa todo en Argentina, vamos de un punto a otro punto, no somos pendulares. Y cuando nosotros nos convertimos, en aquel momento no se hablaba de otra cosa que había que aceptar al Señor, que había que arrepentirse, que había que entregarse, que el Señor, y luego se solucionaba todo. Bueno, y es verdad que hay que aceptar al Señor, que hay que arrepentirse. Eso de que se soluciona todo, nos dimos cuenta que no era así. Pero de repente pasamos al otro extremo donde damos como gloria a Dios y especial atención a alguien que nos puede contar un testimonio de entrega y de convicción. Yo sé que hay muchos, y seguramente acá también en Comodoro y en Esquel, y por donde vayamos, seguramente hay personas que a raíz de la prédica de parte de los hermanos en la iglesia, haciendo misión, llegan a conocer a Cristo. Pero no es lo más notorio como fue en otros tiempos. Quizás ustedes obviamente no tienen por qué coincidir con esto, pero sí, a raíz de lo que estamos evaluando, misión de la iglesia, a través de la pandemia y post-pandemia, es indudable que tenemos que revisar muchas de nuestras prácticas. Por eso, yo hoy quiero continuar agradeciendo por el testimonio de nuestra hermana Ailén. Acá me desconectaron Lo que vos sacas ahí, lo sacan acá. ¿Lo van a ver ahí? Bueno. Sí, aguardame un minutito. Ahora vamos a abrir otra vez. Quiero tirar el tema y nuestra hermana Sonia nos va a compartir algo también. Déjame, en este momento quiero... Vamos a ver si se puede ver. ¿Ustedes lo ven? Vamos a achicar un poquito esta. No sé cómo sacar. Hay que lo tenés que achicar. Antes que ver la lectura de esto, donde dice la iglesia
es un instrumento de redención y transformación. Cuando ustedes van al manual, que yo lo saqué de allí, van a ver que esto es a modo de una definición de lo que es la iglesia. Acuérdense que nosotros estamos viendo cómo partimos ayer. Ayer partimos de que el Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio o hagan discípulos a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Que ese es el qué tenemos que hacer. Ahora, el cómo es lo que estamos tratando de analizar. Y uno de los resultados de los análisis de qué es la iglesia es un instrumento de redención y transformación. El Señor dice, su misión es vivir el reino de Dios, la nueva creación en el presente. La iglesia, en su forma de vivir y en su ministerio, recordemos que la palabra ministerio es servicio. O sea que la iglesia en su forma de vivir y en su ministerio es un testimonio de este reino. ¿Por qué se escribe con mayúscula reino? Porque es el reino de los cielos, no es un reino terrenal. Y una semilla desde la cual el reino va creciendo. Ahora, una pregunta que surge acá es, para entender la misión de la iglesia, y yo veo esta parte de una definición, si usted busca va a encontrar muchísimas definiciones más de iglesia, de lo que significa la palabra en griego, todas están bien. Esta está encaminada a lo que es una visión de la misión de la iglesia. Ahora bien, si yo le pregunto, de acuerdo a esto, ¿qué es más importante? ¿La iglesia o el reino? ¿Qué le parece a usted? El reino. ¿Qué es más importante? ¿La iglesia o el reino? Bueno, justamente contestamos y aseveramos que el reino de los cielos, el reino de Dios, es mucho más grande, es mucho más importante porque contiene a la iglesia. La iglesia pasa a ser un instrumento en las manos de Dios para la redención, para la transformación. ¿Para qué? Para que sea posible un nuevo orden social, justicia, amor, paz, que es lo que nosotros deberíamos transmitir como creyentes. Ahora bien, cuando nosotros vemos estas definiciones, seguramente vamos a pensar en algunas otras o directamente decir, bueno, sí, Señor, nosotros ya estamos de acuerdo que no tenemos que quedarnos dentro del templo, estamos de acuerdo que hay que hacer misión a los necesitados. Yo haría énfasis en estas noches de volver a recuperar esa pasión por la salvación de las personas en cuanto a su integralidad. No solo que acepten a Cristo, sino en forma integral la salvación como entendemos. Por eso la iglesia es llamada a luchar contra el pecado, a restaurar la justicia y la paz de este mundo. Esto lo hace siguiendo los pasos de Jesús, sacando a la luz la mentira y la injusticia y anunciando hasta las últimas consecuencias un nuevo camino. Y eso muchas veces es lo que ya tampoco se ve. ¿Qué es lo que no se ve? No se ve una iglesia que denuncia, no se ve una iglesia que realmente está dispuesta a morir aún por poder extender el mensaje del Evangelio. Si pensamos lo que dijimos de Lutero, pensamos de lo que le dijimos a los primeros discípulos, hoy nosotros ser testigos de Jesús no nos cuesta la vida. O sí, por lo menos acá en Latinoamérica. En algunos países de otras regiones del mundo sí hay persecución y se está agravando la persecución, pero en algunos casos, como en los nuestros, hay libertad, pero no nos comprometemos tanto pensando que, bueno, nuestra hermana decía, bueno, si me contagio, me contagio, y seguramente que ustedes también, cuando han salido, tantos que han hecho aquí también en Comodoro, lo que decía nuestra hermana Liliana ayer en Esquel, es decir, hay acciones que se han hecho. Y creamos que esa acción que se ha hecho fue parte del cumplir la misión de la iglesia en medio de la pandemia, cuando había un montón de cosas
que todavía no se sabía cómo iban a terminar. Porque hoy por ahí algo vemos para atrás y por ahí algo entendemos. Algo, no sé si usted entiende, yo algo creo que, por lo menos que diciéndolo de mala manera, no me malinterpreten, ¿no? Pero por lo menos yo zafé, en el sentido que también me la vi difícil. Y muchas veces no sabía qué decirle a los hermanos o cómo alentarlos. ¿Por qué? Porque todos somos limitados, todos tenemos incertidumbre, todos tenemos temores. No hay nadie que tenga la solución, solo el Señor, que Él es perfecto y que nos dijo, voy a estar con ustedes hasta el fin, pero cuando uno pasa por esos momentos de dificultades, ¿cómo consolás a una persona? ¿Cómo lo que escuchábamos ayer de nuestra hermana Nelly, que le dieron 3 minutos para hacer una despedida a un ser querido a modo de un responso, de un velorio? O lo que decía Liliana, de esa madre que tuvo que despedir a su hija y que después ella misma se vio abrumada por ver a sus hijos enfermos siendo jóvenes. Entonces, yo quiero que nosotros como creyentes, como estudiantes de la Biblia, como pastores, pastoras, podamos refrescar que nosotros no estamos jugando al Evangelio. Y en este momento donde la tierra, la sociedad, el mundo necesita creyentes comprometidos, no nos podemos dar vuelta a la vista. Ojalá tengamos un tiempo de libertad y que tengamos salud y que podamos seguir avanzando. Pero si no sucede así, no bajemos los brazos. Porque hay un gran desafío, que es el desafío en aquellos momentos, ser testigos podía llegar a ser mártir. O sea, el testigo de aquella época, de la primera época de la iglesia, el que era testigo de Jesús, podía sufrir el martirio, de ahí viene la palabra mártir. Hoy a veces tan fácil suena ser testigo del Señor como diciendo... Pero acá viene una gran ayuda, que es la única ayuda que podíamos tener, y que es justamente el Espíritu Santo. Dice, Dios nos da su Espíritu Santo para guiarnos justamente en esta misión. El texto característico de Hechos 1:8, que usted ya debe conocer de memoria, recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos. Saben que a veces no tenemos en cuenta esto. Muchos hermanos, muchas hermanas, muchas personas dicen, ay, ¿cómo hago? Yo quiero hablarle a las personas del Señor, yo quiero anunciar la palabra, quiero llevar lo que el Señor ha hecho en mi vida, pero si todavía no tiene la presencia, la experiencia y el encuentro del Espíritu Santo en su vida, no va a tener el poder para poder hacerlo. Lo va a decir desde un punto de vista que es totalmente cierto, porque seguramente fue un testimonio en su vida. Pero ese testimonio va a llegar con poder cuando el Espíritu Santo influya en esas palabras. Le da justamente la llegada al espíritu de la persona para que pueda entrar al arrepentimiento, para que tenga un encuentro. Y lo importante de esto es que el ser testigo del Señor comenzaba allí, dice, seréis primero en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. En los órdenes de cercanía, la propia familia, nuestra propia ciudad, o sea, todos los ámbitos que se van relacionando. Ese es el testimonio que nos está pidiendo el Señor y que es posible, pero solamente es posible, como dice aquí nuestra nota, la iglesia puede hacer realidad el propósito de Dios porque tiene al Espíritu Santo que le da. Y no es poder para andar a los gritos, es poder para que la obra sea hecha por Él. El Espíritu es la fuerza de la iglesia. Sin Él, nada podemos hacer. Sin la presencia de su Espíritu Santo, así que por eso, cuando nosotros clamamos por las personas, cuando nosotros le estamos hablando a alguien del Señor, cuando nosotros hagamos lo que hagamos, pidamos, Señor, que tu Espíritu nos guíe, sé tú delante nuestro. Si vas a visitar a alguien que está necesitado, Señor, que tu Espíritu Santo vaya adelante, que tu Espíritu inunde toda su vida, usa mi vida pero que sea la guía, la gracia, y también a nivel de la iglesia. Nosotros como iglesia necesitamos en este tiempo
movimiento del Espíritu Santo para entender, para comprender los tiempos, para en alguna medida discernir cómo nos tenemos que mover. Más allá que tenemos el mandato en la Biblia y hemos estudiado y podemos encontrar un montón de textos bíblicos, hay veces que tenemos que recibir una dirección cierta, concreta, y que el Señor nos ayude realmente a perseguir esta presencia. Cuando hoy hablábamos, acá quiero detenerme porque antes de ir a esta parte, quería preguntar a nuestra hermana Sonia que quería compartir un testimonio o opinar algo, y luego quiero entrar para estas palabras que aparecen acá, que seguramente muchos se van a recordar, pero para ver la hora de la pandemia me parece que tenemos que recordar con profundidad el significado de cada una de estas palabras, que en definitiva tiene un solo significado. Sí, hermana Sonia, no sé si la ven allí con la... Sí, se ve, ¿no? Me pasó eso, lo que usted decía de cuando empezó todo en marzo, ¿no? Correte el barbijo así te escucha. Que estamos en situación la justicia, ¿no? A mí me pasó eso de querer hacer algo, ¿no? Yo quería ir a los hospitales. Le dije al Señor que me ponga un barbijo. Le pedí a todos los días, ¿no? ¿Sí? Que me ponga algo, yo estoy decidida, pero que la gente no se vaya sin el Señor. Y le pedí permiso para tocar la barba, pero yo estaba decidida, sabía que como cristiano teníamos que anunciar lo que estaba pasando, de que la gente que estaba aquí, cuando sentía ese dolor, realmente se iba sin el Señor. Y bueno, a la noche yo le decía al Señor, porque me pongo la protección. Y fue bueno, Dios mío, con una protección, pero otro día yo iba a cenar, y no pasaba nada. Y ese le decía todos los días, no, yo todavía no que se levantaría y me dejaba entrar, ¿no? Y no me quiero Qué bueno. bueno, como es la palabra que nos queda y yo escuché una risa así, en el aire, que no fue una risa de miedo, de temor, nada, una risa así como de paz, como diciendo, el Señor me dice, mira lo que me pide, pero yo se lo pedía. Gracias, hermano. Bueno, le comenté yo, pero me quedo. Ojalá más de uno de nosotros pudiéramos tener esa sensación y esa experiencia y esa premura de pensar que hay muchas personas que no se están yendo sin conocer al Señor. Y a través de lo que decías hace rato, en esa época no se podía salir nada, yo me puse a orar al Señor y pregunté en celular, porque digo, la única manera que podemos llegar. Y a través de esto, de estar un poco, no depresiva, pero uno estaba en un momento difícil. Entonces, en mis momentos de oración a la mañana, yo oraba y clamaba al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dio una canción que yo pude cantar por primera vez la canción al Espíritu Santo. Y después de eso, yo le dije al Señor, a través de este aparato, Señor, yo puedo llegar a la gente, porque no puedo salir. Y la primera persona a la cual tuve que hablar era un pastor, y que Dios me dio palabra para él, y que yo no sabía qué estaba pasando, pero después él me agradeció y me dijo, hoy Dios me envió a esta palabra, porque era lo que yo necesitaba. Entonces yo daba gracias al Señor porque a veces
son cosas pequeñas, pero precisas, y que uno no sabe cómo está la otra persona tan lejos de Comodoro, pero a través de este paradigma de llegar, después de haber orado y buscado en la presencia de Dios. Por eso yo sé que a través de lo que en concentrarse y buscar el Espíritu Santo, y después el Señor te mueve. Conforme a su voluntad te mueve. Amén. Gracias, Nelly. También. Cuando nosotros hablamos del servicio de la iglesia, cuando estábamos hablando hoy de llevar el mensaje, cuando hablamos de en qué consiste el ministerio principal de la iglesia, generalmente nosotros decimos, bueno, tenemos que tener un nuevo fervor evangelizador. Bueno, la palabra evangelización tiene estos significados que usted los tiene en el manual y los hemos visto muchísimas veces. Cuando nosotros hablamos de evangelizar, no solo es como hizo el testimonio de Ailén o de cada uno de nosotros que le hemos hablado a alguien del Señor, le hemos presentado el mensaje del Evangelio, y bueno, algunos de ellos han aceptado a Cristo como su Salvador, que tiene que ver con la proclama, kerygma. En griego, estas 5 expresiones, kerygma, koinonía, didaye, diaconía y liturgia, son distintas palabras, pero cuando nosotros hablamos de evangelización integral, tienen que ver con todo. Es decir, yo estoy evangelizando cuando estoy proclamando, cuando estoy predicando, cuando nuestra hermana Alcira envía el audio de su mensaje matutino y llega a muchos, a la lejanía, están escuchando, la proclama, la palabra hablada, el mensaje dado, y dice que la palabra dada no vuelve vacía. Eso es una parte de la evangelización. Pero también es evangelización cuando nosotros estamos en comunión, que es la segunda, koinonía, comunión o comunidad de los que creen en Jesucristo y comparten la nueva vida que Él les da. Esto de la comunión, de la comunidad, es muy importante resaltarlo en este tiempo que hemos sido obligados a aislarnos. Que muchas personas, muchos hermanos y hermanas quedaron solos viviendo esta pandemia, y personas solas que no conocen al Señor. Entonces, en alguna medida, la vuelta al templo, y quiero hacer con esto énfasis, que a veces no solo es en una reunión del templo, sino en la reunión de los hogares, en una reunión donde nos podemos juntar para practicar esa comunión, edifica la comunidad. Si bien la salvación es personal y nosotros, cada uno de nosotros, debemos aceptar al Señor para la salvación, no se entiende la evangelización y la salvación y la misión de la iglesia en forma individual, sino que se debe percibir en comunidad. Por eso es que nos estaba faltando tanto. Yo me acuerdo que en los primeros cultos del Zoom que pudimos hacer, y ya había habido varios días que habían transcurrido desde la pandemia, con mi esposa cuando vimos a los hermanos, inclusive habíamos visto a los hermanos acá también de Comodoro, ella se puso a llorar y de emoción, y de los hermanos llorando. Claro, ¿por qué? Porque realmente nos empezó a pasar eso. Y en ese sentido es buena la vuelta a los templos, pero solo en ese sentido, y no es en buen sentido si la vuelta a los templos nos aleja de la realidad de afuera, ¿no? Pero la comunión es necesaria, compartir con nuestros hermanos, tratar de hacer ese espacio de estar en comunión, de saber cómo está mi hermano, compartir un pan, compartir un mate o lo que fuera. Lo que estamos haciendo esta noche, y que muchas veces se hace en la iglesia también, la didaye, la enseñanza, la edificación de los creyentes dentro del cuerpo de Cristo, ¿para qué? Para que engorden. ¿Así dice ahí? No. ¿Para qué? ¿Y a quién el servicio? Y entre creyentes y la comunidad. Porque muchas veces dicen, bueno, queremos servir a Dios. Sí, bueno, bárbaro, pero ¿cómo servimos a Dios? Servimos a Dios con una base, con una enseñanza. Por eso es muy importante prepararse
para poder servir al Señor. Tenemos que tener base bíblica. Yo no digo de ser expertos en ninguna teología ni en ninguna cosa rara, pero sí en las bases de la palabra del Señor para no ser movidos, para que cuando nosotros estamos sirviendo al Señor también no nos muevan tantas cosas que pasan afuera y adentro. Muchas veces alguien está firme sirviendo al Señor, pero le falta base, le faltan las columnas de la fe, la columna de la doctrina, y entonces en cualquier golpe puede quedar medio chamuscado, medio herido. ¿Por qué? Y porque no está la base de la palabra de Dios. Es muy importante, pero el servicio para la comunidad de creyentes y para el afuera. La diaconía, bueno, la diaconía es lo mismo, servicio y ministerio, dentro y fuera de las comunidades. Yo creo que más que nunca ahora estas cosas tienen que estar bien claras. Mucho tiempo atrás, es más, hace 20 y tanto de tiempo, 20 y tanto de sotas, que a nosotros, con mi esposa, nos pidieron que nos fuéramos de una congregación porque habíamos puesto una guardería. Y ellos nos decían, si vos te vas a dedicar, en vez de predicar el evangelio, a tener guardería de niños, entonces dedícate a la obra social. Es decir, era una iglesia que estaba totalmente enfocada doctrinalmente, teológicamente, solo a la proclama, es decir, solo al querigma. ¿Está bien, está mal? Bueno, no lo podemos juzgar. Nosotros teníamos entendido también que además de la proclama había que hacer algo, había que brindar un servicio. Y en ese momento, en donde vivíamos, esa comunidad necesitaba tener una guardería gratuita de niños para que las mamás que no podían salir a trabajar si no tenían con quién dejar a los niños, entonces con ese servicio nosotros estábamos brindándolo era para la iglesia y para fuera de la iglesia. Así que la diaconía tiene que estar de la mano, también es evangelización. Como siempre decimos, y lo vuelvo a repetir, si tenemos un comedor, si tenemos un lugar donde un merendero, no es poner abajo del plato el folleto o el tratado evangélico, no es para hacer proselitismo. Como consecuencia de nuestra vida y de nuestra misión como iglesia, eso que estamos haciendo ya es evangelizar. Eso tiene que quedar claro, porque si no, como que estamos canjeando un plato de comida por la salvación del alma. Igual entonces que lo que estaba luchando Lutero. ¿Se acuerdan cómo surgió los de las bulas papales? Vos ponés la moneda dentro de la ofrenda, ahí de la lata, y ni bien llegaba la moneda, el alma salía del purgatorio. Bueno, cuidado que nosotros, muchos evangélicos, no están lejos de eso, pero gracias al Señor que nosotros no creemos que sea así. Y finalmente la liturgia, otro tema que tendríamos que tomarnos mucho más tiempo para desarrollar. ¿Por qué? Porque el culto, la celebración comunitaria, liturgia viene de la palabra liturgos, que quiere decir en la obra del pueblo, y es la gratitud del pueblo expresado en adoración, expresada en canción, expresada en arrepentimiento, expresado en comunicación, en comunión, todo lo que significa la parte de un culto. Y el culto es parte y es toda parte de nuestra vida, pero no es toda nuestra vida cristiana. No es que yo soy totalmente cristiano porque voy el domingo al culto. Y fíjense cómo muchas veces nosotros terminamos de reducir. Pero lógico, ¿por qué? Porque hay un montón de factores que influyen, pero de hecho tenemos que saber qué implica la misión de la iglesia. ¿Qué implica cuando decimos misión integral o evangelización integral? Implica todo esto: querigma, koinonía, didache, diaconía, liturgia. El culto debería ser el corolario final de todas las experiencias de la semana, de todo lo que nosotros como comunidad y como familia y como individuos vamos a agradecerle al Señor. No es solo ir a pedir. Por eso hay que ser muy categóricos en esto, hermanos. No sirven las reuniones donde nosotros solamente enfatizamos
el éxito personal. Obviamente que queremos que el Señor nos conteste a todos las oraciones, pero es un culto en comunidad y es necesario que eso lo refresquemos, que todos somos parte de la misma iglesia del cuerpo de Cristo. Hay una mano levantada, no sé si era para Ailén Yo o fui. Nico. No sé si quiere hablar Nico, porque... Dale. No, quería decirte que con esto, que es un poco también lo que vimos la otra vez, no es lo mismo, pero me refiero a este servicio que tenemos como iglesia y confrontar el conflicto que refiere en una pandemia, ¿no? Llevarlo a cabo. Como que uno tiene que renovar, reaprender, desestructurar un montón de cosas y me parece que una de las claves está puesta, o sea, creo que todo esto lo que tiene en común es la comunicación, porque sin comunicación no hay servicio, no hay enseñanza, no hay edificación, no hay anuncio, mensaje. Y, y hace mucho, yo no sé si vos recordás que una vez yo te decía, hace mucho que yo siento que tengo fuerte esto puesto por el Señor y me vengo haciendo la sota, pero entiendo que la comunicación hoy pasa mucho por las redes sociales, por ejemplo, que los jóvenes y no tan jóvenes, yo creo que casi todos los que estamos acá, al menos Facebook tenemos, pasa mucho por ahí. Y algo que yo, no me quiero hacer un lío. Esto que vos nombrabas de Alcira, que hizo durante la pandemia en el grupo de WhatsApp, yo se lo agradecí muchas veces porque la verdad es que en ningún punto sentí que había estado más conectada con la palabra del Señor durante la pandemia, sola, sin poder congregarme, porque en ese momento Nico no era cristiano y con los dos nenes, traer el culto a casa era más difícil todavía. Y todos los días recibíamos palabra y estuvimos, incluso Alcira había generado una dinámica buenísima en la que cada uno preparaba por ahí un devocional, entonces era lindo esperar a ver qué hermano le tocó, se había generado una hermosa dinámica, pero entre nosotros. Entonces, que a mí me sirvió, no estoy diciendo que no. Lo que digo es que hace un tiempo pensé, hace un mes más o menos presentaron a mi sobrina en la iglesia, y que tiene unos poquitos meses, y ellos nos pasaron un link que lo hacen público, al link. Entonces cualquiera puede ingresar al culto de la iglesia. Entonces yo pensé qué maravilloso, porque la verdad es que tengo amigas que, por ejemplo, no tienen vehículo, las últimas veces las pasamos a buscar nosotros y fueron al culto. Pero si no, que por ahí les quedaría súper cómodo, pero no tienen acceso. O sea, para tener acceso a eso tendrían que estar dentro del grupo de WhatsApp y alguien tendría que haber pedido que estén, o en el Zoom. Entonces se me ocurre que por ahí abrirnos de esta manera en un tiempo en el que por ahí no solo lo requiere, sino que es súper modernoso, no digo que sea fácil o que sea lo que es, pero ya hace un tiempo que pienso que las redes sociales, porque yo las uso, y me encuentro muchos mensajes que son que son de la Biblia, sacados de contexto y puestos como mensajes de wow, para subir el autoestima, para darte valor, para no sé qué, que son descontextualizados totalmente, que en realidad tienen una raíz bíblica, que la gente no lo sabe y que estaría buenísimo, que esto es mi pensar, ¿no? Que encontremos de repente decir, wow, mira, esto viene de Juan, tanto, y qué genial. Qué genial esto, que guau a todo lo que me exhorta la palabra, ¿no? Buenísimo, porque en realidad lo recibo de un anónimo y me encanta y lo comparto en mis historias y lo pongo en mi estado de WhatsApp, pero en realidad muchas son bíblicas, muchas no, también, eso también es confuso, muchas no. Muchas nos llevan al yoísmo, al valorarnos, al que no todo lo podemos, entonces, no sé, a mí se me ocurre que eso también, que la iglesia debe tener un mensaje no solo para el que sufre, para el caído y para el que, sino también para el que la está súper gozando en el mundo. Y que en realidad está, a ver, como con la atención desviada, no sé cómo decirlo. A veces
nos enfriamos no porque tuvimos un problema y dejamos de creer en el Señor, sino porque lo que lo estamos decimos, uy, qué mejor la paso acá que la iglesia, qué bueno esto que me lo estaba perdiendo, y como que también traer de ahí. A veces, esto es mi pensar, digo, después de la pandemia, de haberlo pasado tan mal, qué sé yo, la gente que se desahució, hoy piensa, bueno, voy a gozar de la vida y qué sé yo, porque no sé qué va a pasar mañana, en vez de buscar al Señor. Entonces, como que ayer, después de leer esto que nos habías mandado, esto es lo que anoté, como el link público, me parece como un buen punto, las redes sociales, como un punto urgente. No sé si lo son ideas que... Y que el mensaje no sea solo para el que está perdido, porque algunas veces uno lo escucha y dice, yo no entro en esa categoría, porque la verdad es que de triste no tengo nada. Pero sí de estar gozoso en un gozo que no es real. Como que eso es lo que... Entonces digo, el vidaye, ¿es que se dice? La enseñanza, la Sí, enseñanza, claro. la proclama, lo que vos estás diciendo puede entrar en lo que es la proclama, pero No, indudablemente... yo digo como que el vidaye es como entre nosotros, y la verdad es que creo que Alcira ha hecho un súper buen trabajo, o sea, de contención. No puedo hablar por todos mis hermanos, pero en lo que a mí respecta. Yo he tenido en pandemia tiempos muy difíciles, vos lo sabés, al borde a ver, como de sentirme desahuciada, ¿no? Y realmente me he sentido sostenida por mis pastores, real. Pero quiero contagiar eso, yo lo quiero contagiar, y en una fase 1 en la que uno no puede salir, digo, ¿desde qué recurso lo puedo contagiar? Entiendo que para eso estamos en este seminario, pero eso es lo que a mí en ese momento se me ocurrió. Decir, bueno, desde lo que hoy tengo. Es que, gracias, Irene, es que justamente eso nosotros tenemos que ahora empezar a trabajar con nuevas iniciativas, con nuevas inventivas. Ya había sido la pregunta de Ailén cuando tuvimos aquel taller con Oliva. ¿Cómo hacemos para compartir? Lo que contaba recién nuestra hermana Nelly, que orando al Señor, bueno, dijo, acá tengo el teléfono, dice, inclusive, bueno, nosotros tenemos la forma de que esta clase pudiera haber salido en vivo en Facebook y en Instagram. Lo que sucede es que a Gata nosotros estamos logrando conectarnos, imagínate si lo mandamos por Facebook, pero se puede hacer, y se puede hacer por los cultos. Nosotros podemos, generalmente yo en Facebook pongo la invitación y pongo el link muchas veces también. Yo los mensajes, yo los subo también en YouTube, y los comparto con un montón de gente que no está solamente acá, sino que son conocidos de cuando estábamos viviendo en el norte. Es decir, todas las herramientas, porque son necesarias y ahora se agudiza el ingenio. Por eso, esta materia de misión de la Iglesia, que como decíamos hoy al comienzo y ayer también, ya la hemos visto la mayoría de nosotros, pero la estamos viendo a través de la situación de la pandemia y de la pospandemia. Todo lo que podemos mejorar con ser una mejor iglesia en misión en pandemia. Así que el Señor nos ayude. Yo les agradezco infinitamente los aportes, tanto de los que están conectados como los hermanos aquí, que están atentos, que están tomando nota, que indudablemente estamos tomando el desafío. Una cosa sabemos, no podemos ser igual que antes, lo repito esto, no podemos seguir siendo la misma iglesia, el mismo cristiano, el mismo creyente. La vida nos ha cambiado por la pandemia y por un montón de circunstancias. Entonces, tomemos eso como trampolín para decir, bueno, Señor, haga con la guía de tu Espíritu Santo, con la fuerza de tu poder, con el fundamento en tu palabra, ¿cómo podemos hacer mejor la misión en la iglesia en pandemia? Mañana, con la ayuda del Señor, vamos a tocar otro aporte y también voy a traerles otro tipo de lectura que me gustaría, así como yo hoy le voy a pasar este aporte que hicimos, que es breve, aunque este aporte, acuérdese, el aporte está en el manual, no hay nada, no hace falta que usted lo tenga en PowerPoint. Yo se lo voy a pasar, pero no es que haya nada nuevo.
Sí está lo que nosotros todo lo vemos a través de la visión de la pandemia. Y que el Señor nos ayude. Gracias por los aportes, gracias por este tiempo. Pedimos sus oraciones, pedimos la oración por nuestra hermana Marta González, que no está bien de salud, es una diaconisa de la iglesia de Sarmiento, que la verdad la amamos como a todas las hermanas, pero está con una situación de retención de líquidos, había estado sus pulmones comprometidos, no está internada, está en su hogar. Nuestros hermanos que están allí encargados de la obra han estado con ella, pero oremos. Marta González, una hermana preciosa, que era en mucho tiempo fue aún la única que estaba quedando en Sarmiento, y que era la encargada de ir y abrir y cerrar y tantas cosas. Oremos por ella. Y vamos a orar para despedirnos en el nombre del Señor. Querido Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este gran desafío que tenemos. Gracias porque tus palabras abren nuestro entendimiento. También nos hacen sentir la necesidad, nos ponen en situación. Ayúdanos a hacer iglesia como tú quieres, antes, durante y después de la pandemia. Señor, danos un corazón de amor, un corazón evangelizador, un corazón carismático, un corazón de comunión, un corazón de servicio, Señor, un corazón de enseñanza, un corazón de adoración. Te pedimos, te rogamos, Señor, presentamos a nuestra hermana Marta especialmente por su situación de salud. Extiende tu mano de poder, Señor, sana su cuerpo, restáurala completamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y te pedimos por todos nuestros hermanos, nuestras hermanas que están estudiando, que nos estamos tomando este compromiso para servirte mejor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y con la ayuda del Señor mañana 20:15 nos conectamos y será una nueva clase. Hasta mañana si Dios quiere.